Os agradecemos vuestro tiempo. Empezamos ya de ya. Buenas tardes, me presento y presento a Laura. Laura es la coordinadora del proyecto Creciendo en Prevención Emocional y Éxito Académico. Será la persona que va a estar en contacto con vosotras a lo largo del proyecto. Y yo soy Jorge Hernández, el director del proyecto educativo. Lo primero, agradecer a la Consejería de Educación y Formación Profesional de la región de Murcia por su colaboración y por su implicación en este proyecto, y a la Fundación Elenor, que es el patrocinador del mismo. Quisiera empezar explicándoos un poco cuál es el proyecto en la evolución del tiempo para contextualizarlo. El proyecto lleva desde el 2019, hace casi 6 años, desarrollándose. Inicialmente era un proyecto de prevención de riesgos y a medida que lo estamos desarrollando, que era un proyecto presencial, el equipo se desplazaba a las aulas. Posteriormente apareció la pandemia y, en colaboración con las consejerías, con las distintas consejerías, establecimos que creíamos que era necesaria una herramienta para dotar a los docentes y al alumnado de algún tipo de utilidad con los contenidos que nosotros estamos desarrollando. A partir de ahí nació Creciendo en Prevención COVID, que con la ayuda de psicólogos, pedagogos y epidemiólogos desarrollamos una herramienta digital que permitía a los docentes impartir algunas reglas que facilitaban y ayudaban tanto a los docentes como al alumnado a enfrentarse al COVID. En este proceso fuimos conscientes, tanto las consejerías como la propia Fundación del ECNOR, de la necesidad de atajar las posibles consecuencias emocionales que iban a traer esta pandemia, y se creó un nuevo proyecto que se llama Creciendo en Prevención Emocional, que es básicamente una serie de herramientas que dotan al alumnado de un conocimiento que les permite hacer frente no solo a sus propias emociones, sino a reconocer las emociones de los demás y posteriormente a tener unas pequeñas estrategias para gestionarlas. Este proyecto, como veis, ha ido evolucionando. Actualmente estamos desarrollando este proyecto en la región de Murcia, que es la segunda edición. Bueno, en realidad se hizo una prueba piloto y esta sería la segunda edición completa que se realiza en la región de Murcia. No obstante, paralelamente estamos trabajando en otras comunidades. Digamos que en este último proyecto estamos hablando de unos 750 centros a los cuales hemos llegado, y más de 75.000 alumnos. También estamos desarrollando otra herramienta que es, quizá el target no es el vuestro, que es Creciendo en Prevención Emocional para la Diversidad, que acata o tiene su intención de llegar a las personas adultas con discapacidad. Pero bueno, dicho esto, quería contextualizar el proyecto, explicaros que la metodología de este proyecto es una metodología que se basa en la DUA, que intentamos que sea lo más adaptativo y accesible para todo el mundo, y que trabaje en la medida de lo posible en grupos. Dicho esto, voy a pasaros con mi compañera Laura, que os va a comentar los materiales y la metodología. Yo estoy en el chat, así que cualquier duda que os pueda ir surgiendo a lo largo de la explicación, podéis consultarla a través de este canal. Y no obstante, si deseáis al final hacer algún comentario, también habrá un proceso para poder desarrollar estas dudas, consultas o ruegos que os puedan surgir. Laura, si eres tan amable.
Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, que os habéis conectado mal, ya lo he dicho antes, pero para los que se acaban de conectar. Yo soy Laura y voy a ser la coordinadora del proyecto, ¿vale? La que esté en contacto con vosotros a partir de ahora para ver un poco cómo se va a ir desarrollando, organizarlo y ayudaros en lo que necesitéis. Os voy a contar un poquito sobre cómo funciona el proyecto. Voy a intentar ser lo más breve posible para no teneros aquí mucho rato, que imagino que queréis descansar. Así que voy al tema. El proyecto, ¿vale? Está destinado para el alumnado de primaria, para segundo y tercer ciclo. Hay un material, o sea, el proyecto en sí desde que se creó estaba pensado para segundo y tercer ciclo de primaria, pero sí que es verdad que según lo que nos han ido pidiendo los centros en donde lo hemos ido desarrollando, pues hemos elaborado también un material para primer ciclo, ¿vale? Para primero y segundo de primaria. Por lo tanto, abarcaría toda la etapa, podría trabajarse en toda la etapa de educación primaria. Es gratuito, que no sé si lo ha dicho Jorge, pero es importante, es gratuito, no tiene ningún coste, ¿vale? Y bueno, decir antes de que luego se me olvide que aunque puede participar toda la etapa, no es obligatorio. Quiero decir que si en un centro solamente quisiera participar un curso, pues podría hacerlo. No hace falta que participen todos, ¿vale? Que eso también es importante. En cuanto a la modalidad de a la hora de llevar a cabo el proyecto, está pensado para trabajarse en cualquier tipo de dispositivo electrónico, es decir, se puede trabajar tanto en tablet o ordenador individual como en pantalla digital, ¿vale? En PDI. Nosotros siempre recomendamos trabajarlo mediante la PDI porque, bueno, se hace así como de manera más cooperativa y entre todos y resulta como un poco más enriquecedor, pero bueno, también queda la posibilidad de hacerlo individual. Lo que sí es que si lo hacéis de manera individual, tener en cuenta, ahora lo vamos a ver, que los vídeos, ¿vale? Lo que es la plataforma, el juego interactivo, está locutado, tiene voz. Entonces, si cada uno tiene su dispositivo, igual si no utilizan cascos puede ser una locura que vayan a distintas voces y demás. Pero bueno, que se podría mutar o con cascos o lo que sea y también podría realizarse. Y bueno, vamos a pasar un poquito a desarrollar cómo va a funcionar el proyecto en sí. Voy a compartir pantalla. Jorge, me dice si va. A ver, ¿funciona? ¿Lo veis? Sí, Vale. Eh, A ver, os explico. Nosotros en el primer contacto que tengamos a partir de ahora, lo primero que voy a hacer será mandaros un link, ¿vale? Desde donde se accede a todos los materiales. Importante, es un proyecto que realizan los tutores en el aula, es decir, no interviene nadie externo, ¿vale? Sois vosotros los que lo desarrolláis con vuestro alumnado. Entonces, para acceder a todos los materiales que vais a necesitar para llevarlo a cabo, accederíais, ya os digo, a través del link que yo os envío. Una vez pinchamos en el link, lo primero que nos aparece es esta pantalla. Eh, Tendríamos que rellenar los datos, ¿vale? Nombre de centro educativo, código de centro, curso, comunidad, provincia, localidad. Rellenamos y le damos a siguiente. Aquí ya tenemos a los personajes hablando. Creo que no se oye porque ayer no se oía. Yo creo que tengo el ordenador no, que no, cuando no lo compartes debo la tener bien. pantalla no se oye, pero cuando Bueno. estéis trabajando en aula se oirá. Exacto, todo lo que desde aquí hasta que acabe el juego interactivo, los personajes ellos van ahí hablando y contando sus cosas. Lo podréis ver las veces que queráis antes de realizarlo en clase, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Entonces, nada, accedemos aquí y tenemos actividades previas, acceso al juego interactivo y actividades posteriores. El proyecto en sí se divide en tres partes, en estas tres partes. Las actividades previas, que serán un poco pues para introducir al alumnado en lo que vamos a trabajar, el tema de emociones, pues que hablemos un poco de qué emociones conocemos. Normalmente siempre suelen conocer las básicas con la peli de Inside Out, se las saben todas. Entonces, pues bueno, ver un poco qué emociones existen, en qué momentos hemos podido sentir una emoción u otra. Intentar empezar un poco a meternos en el mundo de las emociones. El juego interactivo será como el núcleo del proyecto, ¿vale? Que es un poco lo más divertido, por así decirlo, porque es un juego interactivo, lo harán a través de la plataforma digital que os enseñaré, y las actividades posteriores que son un poco pues para reforzar lo que hemos visto hasta el momento. Las actividades previas y posteriores son descargables, ¿vale? Nosotros os ofrecemos como un PDF en los que hay varias, en las que están todas las actividades explicadas. Aquí veis, cuando pincháis en actividades previas, veis que se os abre esta página. Estarían todas las comunidades autónomas donde hemos realizado o estamos realizando el proyecto, ¿vale? Vosotros pincharíais en la región de Murcia y automáticamente en vuestro ordenador se os descarga el PDF con las actividades, ¿vale? No lo voy a hacer porque lo tengo aquí abierto y me lo ahorro, pero
se descargaría directamente del ordenador. Vale, lo que decía, en las actividades previas y posteriores lo que os ofrecemos es un PDF con las distintas actividades y pues con la explicación de todas ellas. Vienen bastante bien explicadas, ¿vale? En las actividades previas tenemos cuatro y cada una de ellas sigue la misma estructura. Tendríamos en primer lugar, pues el nombre de la actividad, en primer lugar los objetivos didácticos que queremos conseguir con esta actividad en que desarrolla el alumnado, conceptos clave, cuáles son los contenidos básicos, la duración, ¿vale? Que dura cada una de las actividades, los recursos. En cuanto a los recursos, es decir, que todo lo que os vamos a pedir son cosas bastante básicas que soléis tener en el centro, ¿vale? Pueden ser lápices, cartulinas, colores, o sea, cosas como muy básicas. Salvo esta, que es la de las pulseras de las emociones, que se puede elaborar con las típicas gomitas de colores, elaborar una pulsera. O si no, muchos de los centros que no tenían pulseras y no lo querían hacer así, lo que hemos hecho es adaptarlo con un mandala. Han ido pintando cada día un mandala. Esta actividad está pensada para que se haga durante varios días, ¿vale? Y entonces vean un poco la progresión de las emociones que suelen ser más predominantes en su día a día. Por ejemplo, yo hoy, pues hoy he estado triste. Lo pinto del color de la tristeza, que ya veréis que está también detallado en qué color es cada una de las emociones. La tristeza es azul, perdón, pues pinto azul. A mañana estoy feliz, pues pinto el color de la alegría y así. Entonces, a lo largo del tiempo vemos qué color predomina más y por lo tanto es la emoción que más sentimos y poder indagar un poco por qué sentimos más esa emoción y qué nos hace sentir así y demás. Como os digo, se puede hacer con las pulseras y si no con el mandalas. Si queréis el mandala lo tenemos preparado, así que os lo podríamos enviar y listo. Recursos, como decía, y la descripción de la actividad. Aquí están los códigos de colores, como os hablaba. Aquí explicamos cómo se tiene que realizar cada una de las actividades. Y también en algunas partes, en algunas de las actividades, vienen las fichas que necesitáis para hacer la actividad. Por ejemplo, en esta que es arte y emoción, igual, objetivos, conceptos clave, duración, recursos necesarios y descripción. Después de la descripción vienen como lo que necesitamos, el material que necesitamos, que os damos nosotros por nuestra parte para realizar la actividad. Tendríamos entonces pulseras de las emociones, esta que se llama arte y emoción, que es un poco ver qué emociones detectan o identifican en cuadros, en canciones, en extractos de películas, un poco relacionado con el arte, ¿vale? Luego la siguiente actividad sería buzón de sugerencias, la misma estructura, y por último sigue la historia. ¿Vale? Estas serían las actividades previas. Luego, en actividades posteriores hay otro PDF diferente, pero la estructura de la explicación es igual. Tenemos objetivos, conceptos claves, lo mismo. En esta parte de actividades posteriores hay tres, ¿vale? Está el concurso de las emociones, que es como un pequeño quiz que hemos hecho pues para ver qué conceptos han aprendido y qué no, y poder reforzar un poco lo que tengan más duda. Luego tendríamos otro, que es la creación de un cómic. La creación del cómic, que tenemos la ficha, ¿vale? Os damos la ficha. Y por último, rincones emocionales, que también lleva sus propias fichas. Ya os digo que son varias de cada tipo, cuatro previas, tres posteriores. No son obligatorias realizarlas todas, ¿vale? Ya os lo digo desde ahora. En principio, dependiendo un poco de los tiempos que dispongáis cada uno, de vuestras programaciones y de la carga lectiva que tengáis, que sé que es mucha, pues lo que podáis, ¿vale? Nosotros siempre recomendamos hacer mínimo una previa, la central y una posterior, pero siempre es mejor intentar trabajar lo máximo porque al final cuanto más se trabaje, más se integra el aprendizaje. Pero bueno, eso ya os digo que es dependiendo de lo que podáis hacer, pues por nosotros no hay ningún problema. Entonces, esto sería un poco la dinámica de las actividades previas y las posteriores y luego pasamos a ver la actividad central, que es lo que os digo del juego interactivo que se hace con la PDI o con tablet o ordenador y demás. Pues para acceder a él le tendríamos que pinchar aquí, recordar que esto es la página anterior desde donde accedíamos con el link que os mando, damos a acceso al juego interactivo y salta directamente, ¿vale? Esperar, que lo voy a silenciar porque yo sí lo oigo y si no me vuelvo loca hablando por encima. Vale.
Estos son nuestros personajes, ¿vale? Tenemos a Inés y a Vicen. Ellos nos van a dinamizar un poco todo lo que es la sesión, ¿vale? Van explicando un poco los contenidos y van direccionando todo. Sí que si dejáramos el juego corrido sin parar, sin hacer ninguna interrupción por nuestra parte a nivel tutor, duraría unos 35 minutos, pero siempre recomendamos pues intentar pues hacerlo entre todos, hablar, ver qué situaciones han podido ocurrir que nos hagan, que nos hayan recordado esa emoción. También es muy efectivo a la hora de si ha surgido algún conflicto en el aula, pues poder ver qué podríamos hacer para solucionarlo, qué hicimos y qué podemos hacer ahora que hemos aprendido con el tema de la gestión emocional y demás. Entonces, ya os digo que ellos lo van explicando todo, pero que es importante como ir haciendo algunas introducciones por vuestra parte. Os explico un poco los botones así más básicos que tiene el juego interactivo. Es muy sencillo, muy intuitivo, no creo que tengáis ningún problema, pero bueno, yo os lo digo. Aquí arriba, en el margen izquierdo superior, tenemos la flechita típica que si le damos se nos abre y se nos pone en pantalla completa, ¿vale? En el margen, a ver si puedo mover esto, en el margen derecho superior tenemos esta interrogación que si pinchamos lo que hace es abrir como los datos de contacto para que podáis contactarnos si necesitáis cualquier tipo de soporte, porque nos va la plataforma, porque no sabéis cómo hacer alguna de las cosas, lo que sea. Cualquier tipo de necesidad que tengáis, ahí tenéis nuestros datos, que lo vais a tener porque voy a ser un poco pesada, o sea que no os preocupéis. Y igualmente, pues lo vais a tener, pero bueno, por si no los encontrarais o lo que sea, ahí los tenéis. Aquí en el margen de abajo a la derecha tenemos este pequeño circulito que está ahí como un poco camuflado en la imagen. Es nuestro botón trampa, que le llamamos, ¿vale? Es para pasar, porque el juego va pasando de pantalla en pantalla, ¿vale? O sea, ahora lo vais a ir viendo que vamos pasando de pantalla en pantalla. Pero imaginaros que hacéis la sesión un día con el grupo y, bueno, pues hay mucho diálogo, mucho tal, que se pasa un poco de tiempo, ¿no? Se alarga un poco. Si os falta hacer, pues la parte final o lo que sea, alguna parte si os queda sin hacer. Al día siguiente, para no tener que ir pasando pantalla por pantalla, que vais a tardar un rato, pues tenemos este truco que le damos y se va pasando de bloque en bloque, ¿vale? Se pasa más adelante, que es mucho más fácil para encontrar la parte donde os habéis quedado. Este sería el botón secreto y luego aquí a mano derecha tenemos las dos flechitas que esas sí que son para pasar de pantalla a pantalla. Cada vez que terminan nuestros personajes de hablar y de contarnos lo que nos están contando en ese momento, nos salen las flechitas e indica que ya podemos pasar a la siguiente pantalla. Em, o sea, el juego Los vídeos interactivo en sí también se divide en tres partes, como el proyecto en sí, en general. Pero lo dividimos también en tres partes, ¿vale? Tenemos la parte introductoria, que es un poco más para empezar a conectar con las emociones. Hacemos un símil porque nuestro juego interactivo se va a llamar el viaje de las emociones, ¿vale? Entonces, para todo viaje que hagamos, siempre necesitamos una maleta. Y hacemos ahí un pequeño símil de que cuando nos vamos de viaje nos gusta llevar nuestra maleta organizada para saber si necesito la crema solar, saber dónde la tengo y cogerla rápido. Entonces, un poco con las emociones pasaría lo mismo. Tenemos muchas emociones, pero necesitamos como encontrar el sitio de cada una de ellas y aprender a gestionar cada una de ellas, ¿vale? Entonces, en esta primera parte sería pues eso, los personajes explican un poco el tema del símil, de la maleta, y tendríamos que colocar nuestra maleta, simplemente sería colocar los objetos dentro de la maleta. Esto sería la primera parte y luego tenemos, como os digo, una meditación guiada para que los chicos y chicas se relajen, ¿vale? Y comiencen pues a conectar con lo que están sintiendo en ese momento, ¿vale? Es importante porque al final a lo largo de todo el juego vamos a ver pues, situaciones en las que nos sentimos de tal manera, de cual, entonces es importante como que se relajen y entren en, pues eso, en contacto con sus emociones. Cuando pasa la pantalla salen las flechitas, le damos a siguiente y aquí empezaría, bueno, Vicen y Inés nos hacen un repaso de lo que hemos visto con la maleta, que como decía, nos explica que es importante colocarlas en nuestro cuerpo, que no estén alborotadas y que vamos a hacer una relajación para colocarlas mejor y conectar. La meditación guiada no la voy a poner, ¿vale? Pero ya os digo, es guiada, o sea, ellos van hablando y van explicando, se
tienen que cerrar los ojos, relajarse, pensar en X cosas y demás. Me la salto, ¿vale? Para no alargarlo mucho. Como os digo, para saltar de bloque en bloque utilizamos nuestro botón mágico, le damos a la huella y nos salta. Una vez pasamos la parte introductoria, llegamos a esta parte, ¿vale? Como es el viaje de las emociones, vamos a hacer diferentes paradas a lo largo de nuestro viaje. ¿Qué son estas paradas? Pues los distintos bloques de contenido que vamos a trabajar. Trabajaremos en primer lugar las emociones a nivel concepto general, ¿vale? ¿Qué son las emociones? En el segundo bloque, bueno, hablará un poco de que son universales, que todos las sentimos y demás. En el segundo bloque trabajaríamos tipos de emociones, un poco más allá de las emociones básicas que conocemos, ¿vale? Pues hablaremos sobre la curiosidad, sobre la vergüenza, sobre la sorpresa, alguna más. Destacaremos que no, las emociones no son buenas ni son malas, que todas son importantes porque nos permiten adaptarnos a nuestro entorno, a nuestra vida y tener recibir la información de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, las emociones son agradables, más o menos agradables, eso es verdad, hay algunas que son más agradables y otras menos, pero no son buenas y malas. En el siguiente punto, en el siguiente bloque, veríamos la empatía, en el que trabajaríamos un poco, pues ya sabemos identificar las emociones en nosotros, pero también es muy importante aprender a identificarlas en el resto para tener una mejor convivencia con el resto de personas, aprender a resolver conflictos, tener una comunicación más asertiva y demás. Y por último, el último bloque sería estrategias de gestión emocional, ¿vale? Aquí aparece nuestro lema principal del proyecto, que es las 3P, ¿vale? Es una pequeña regla mnemotécnica que hemos metido para que nos sea más sencillo. 3P porque es para, piensa y propon. Esas son nuestras estrategias emocionales, ¿vale? Siempre que nos ocurra una situación y estemos sintiendo una emoción que no sabemos muy bien controlar, debemos seguir esos pasos. Parar, ver qué emoción es, pensar qué es lo que nos puede estar haciendo sentir esa emoción que no sabemos gestionar demasiado bien y proponer qué podemos hacer para pues sentirnos mejor, básicamente. Los 4 bloques de contenido también siguen la misma estructura, ¿vale? Lo que vamos a tener es, en primer lugar, Vicen e Inés nos explican un poco de qué va, qué vamos a ver. Luego veríamos un vídeo introductorio, ¿vale? Que son cortitos, suele ser un minuto y poco de vídeo, en el que el vídeo pues, nos explica más en profundidad qué contenido se va a trabajar en el bloque. Luego tendríamos la actividad interactiva relacionada con lo que hemos visto y por último, pues un pequeño recordatorio de Vicen e Inés de nuevo de lo que hemos visto, ¿vale? Y pasaríamos al siguiente y siguen todos la misma estructura, explicación de Vicen e Inés, vídeo y actividad. Para no verlo todo, porque igual si no os vais pues se va a alargar esto muchísimo, os voy a poner solamente uno, ¿vale? Para que lo veamos un poco cómo funciona. Es verdad que pierde un poco de gracia verlo, sí que lo hicimos ayer y pasó, pierde un poco de gracia verlo sin escucharlo, porque las voces de los personajes pues tienen mucha gracia y están guays, pero bueno, ya os digo que esto lo podéis ver vosotros cuando queráis. Em, vale, pues aquí, como os digo, primero son Vicen y Les los que explican un poco todo. Voy a dejarlo para que lo podáis leer. Nos salen las flechitas, le damos y aparece el vídeo, ¿vale? Le damos al play. Os digo, casi pierden esto. Los vídeos son cortitos, como os digo, ¿vale? Cuando acaba el vídeo le damos a las flechitas y aquí aparece la actividad relacionada con lo que hemos visto. Nos explica un poco lo que acabamos de ver y ya aparece la actividad.
Como os digo, es súper intuitivo. O sea, al final no tiene mucha complicación para vosotros sobre todo y los personajes van explicando un poco todo. Daríamos aquí a siguiente y aparece la actividad. En esta actividad lo que nos pide es, vemos una imagen, ¿vale? Que nos está diciendo algo con el título Me siento seguro cuando viajo con mis padres. Y nos hacen preguntas al respecto de esa situación, cómo nos sentiríamos nosotros en esa situación. ¿Qué emociones? Pues me siento seguro cuando viajo con mis padres, pues yo diría que es alegría. O confianza. A ver, ¿dónde está la alegría? Venga, a ver. No, yo creo que es confianza. Vale, pone, observa nuevamente la situación y vuelve a intentarlo de nuevo. Los propios personajes nos van dando feedback, ¿vale? Si es la emoción que pretende que seleccionemos, pues nos dice que está bien. Si no es la que tal, pues nos da el feedback negativo de que tenemos que volverlo a intentar. O no negativo, ¿no? Simplemente nos dice que tenemos que volverlo a intentar. Pues confianza, entiendo, correcto. ¿Lo has sentido alguna vez? Sí, ¿no? Vamos contestando según lo que consideremos. Aquí vemos es agradable o menos agradable, porque recordar que en tipos de emociones ya habremos visto eso. El proyecto, los contenidos se van como enlazando unos con otros, o sea, siempre vamos recogiendo lo que hemos visto anteriormente. Pues es agradable o menos agradable, es agradable. ¿Y qué harías si te lo contara un amigo? Esto es un poco pues lo que os decía, para dialogar en clase y ver qué situaciones se pueden dar, ¿vale? Pues cada alumno que exprese lo que haría si se lo contase a un amigo y poder ver un poco qué cosas están mejor, qué cosas están peor, qué nos haría sentir bien, qué cosas no nos haría sentir bien, perdón, y demás. La otra actividad es lo mismo, ¿vale? Además de tener el botón secreto para pasar de un lado a otro, también teníamos aquí como la línea de las diferentes paradas, ¿vale? Si pinchamos en los circulitos, también nos mueve a cada una de las partes que queramos ir, ¿vale? Si yo pincho, por ejemplo, aquí, pues ya me lleva directamente a estrategias. Si pincho aquí, a las emociones, lo que queráis. Voy a pinchar ahora en conclusión, ¿vale? Que sería como la última parte. Recordad, teníamos la parte introductoria con lo de la maleta, la meditación guiada, la parte central con los diferentes bloques y por último, conclusiones. Que nos dice, pues bueno, que hemos aprendido a navegar en nuestras emociones, nos da el abono transporte de las emociones y haríamos la última actividad. Y la vamos a ver. Ahora comenta una vivencia personal y ve completando tu viaje. En este apartado sí que recomendamos, pues lo que os decía al principio, si hay en las últimas semanas ha habido algún conflicto o alguna situación así como un poco más que ha puesto más en entrever alguna emoción, pues la podemos utilizar para trabajar con ellos, pues qué hemos hecho y con todo lo que hemos aprendido en estas sesiones y la estrategia de las 3P y demás, qué podríamos hacer para gestionarlo mejor. ¿Qué sentiste? Seleccionamos la experiencia, ¿vale? Que os digo y respondemos preguntas igual. ¿Qué sentiste ante esa situación? Pues tal, tal, tal. Rabia, por ejemplo. ¿Es una emoción agradable o desagradable? ¿Por qué es desagradable? Y podemos preguntar eso un poco más. ¿Y qué sentís en el cuerpo cuando sentís esa emoción? Yo qué sé, lo que se nos ocurra. Es menos agradable. ¿Cómo se sintieron las otras personas? Pues si yo me siento rabioso y a lo mejor actúo de manera rabiosa y enfadada, ¿cómo se van a sentir los demás? Pues igual también rabiosos o desconcertados o sorpresa pueden sentir, no sé, lo que se nos ocurra. ¿Y cómo gestionarías esa situación siguiendo las reglas que ya conoces? Entonces tendríamos que poner nuestra regla del para, piensa y propone. Aquí tendríamos que ver un poco con ellos, pues, en qué consistiría esta regla en la situación en concreto, ¿vale? Llevada a la vida real, en esa situación, en ese conflicto. Y una vez hagamos esto, ya terminaríamos como tal la actividad central, ¿vale? A ver si pasa, vale. Nos da como la enhorabuena por haber hecho buen trabajo. Y a ver qué pasa en la siguiente parte.
Vale. Cuando termina, lo que nos aparece por último, ¿vale? Es esto que pone acceder al formulario, solo docentes. Es un pequeño cuestionario de evaluación, ¿vale? Que os mandamos para que, bueno, os pedimos que rellenéis para, pues, recoger un poco el feedback de lo que os ha parecido a vosotros, de si la metodología es buena, si los contenidos los habéis visto adecuados, de, pues yo que sé, anécdotas que os hayan ocurrido durante la realización del proyecto, que siempre nos gusta leerlas, lo que queráis. Os va a llevar muy poquito tiempo, ¿vale? Es muy corto, o sea que como mucho 2 minutos en rellenarlo. Y una vez que rellenáis el cuestionario en sí, os aparecería otro apartado en el que pone diplomas, ¿vale? Como premio, bueno, como premio, como por haber realizado el proyecto, lo que ofrecemos al alumnado es un diploma pues como el abono de transportes de las emociones, pues el diploma por haberlo hecho. Lo podéis descargar tanto a nivel centro, ¿vale? Como a nivel clase, como a nivel alumno. Eso es opcional si lo queréis hacer, si no, no pasa nada. Y nada, por último, pues la temporalidad del proyecto en sí. Ya os digo que Laura, podéis. Ah, perdóname, no te antes oigo, de Jorge. nada, Espérate antes que de estoy nada, mutada. hemos hablado de los materiales que utilizamos para tercero, cuarto y quinto. Si Es que es verdad, queréis, se me vamos a olvidaba. hablar de los materiales para primero y segundo y luego cómo proceder en el caso de centros de educación especial y centros rurales de agrupación. Va a ser muy cortito, pero vamos, os lo explica Cierto. Laura. Se me olvidaba ya lo del primer ciclo. Perdonadme. Pues como dice Jorge, el material que hemos visto hasta ahora es para segundo y tercer ciclo de primaria, ¿vale? Para el primer ciclo tenemos unas actividades que han sido, o sea, la idea es la misma, ¿vale? Los contenidos van a ser lo mismo, los bloques de contenido, solo que pues adaptado a sus características, ¿vale? Psicoevolutivas, a su nivel de madurez. Entonces tendríamos, en primer lugar, a ver si puedo hacer esto pequeño. En primer lugar, las actividades van a ser tal cual explicadas como lo que hemos visto de actividades previas y posteriores del segundo y tercer ciclo, ¿vale? Tendríamos distintas actividades que vendrían explicadas con sus objetivos, conceptos clave, duración, recursos y la descripción de la actividad en sí. Tendríamos nuestras actividades previas, ¿vale? Son 4 igual, actividades previas. Tendríamos actividades centrales y tendríamos actividades posteriores. En este ciclo no trabajamos tanto con la plataforma interactiva, ¿vale? Pero sí que utilizamos los vídeos que hay en cada una de las actividades, sí que las utilizamos para poder pues introducir un poco los contenidos, ¿vale? Sí que consideramos que esos son adecuados. Entonces, en las actividades centrales vienen los links a cada uno de los vídeos, ¿vale? Te tienes que pinchar en el vídeo y se os abre directamente en YouTube para que lo podáis emitir en el aula y no sea, o sea mucho más sencillo que tener que estar buscándolo. Es muy fácil. Y ya os digo, la dinámica es un poco lo mismo. Varias actividades, ¿vale? Os ofrecimos como hay cuatro previas, centrales hay cuatro porque son 4 bloques y posteriores hay 3 y de entre todas las que os ofrecemos podréis trabajar las que queráis dependiendo un poco de los tiempos y los márgenes que tengáis, ¿vale? Eh, en cuanto a lo del tema de centros de educación especial, que no sé si hay alguno, creo que sí, Sí, pero no estoy sí, sí, segura. sí. Vale, pues los materiales son estos, ¿vale? O sea, podéis utilizar estos materiales, pero se pueden hacer adaptaciones siempre que queráis. Hemos estado haciéndolo hace poco en un centro, como decía Jorge, de discapacidad intelectual y ha funcionado súper guay. Si queréis, para ver un poco qué adaptaciones podríamos llevar, me pongo en contacto con vosotros más a nivel personal y lo vemos más detalladamente. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda. Bueno, no sé si me queda algo, Jorge. Bueno, hablar de cuáles son los procesos a partir de ahora, Ah, vale, sí, seguir reseñar lo que acaba de decir Laura para los centros de educación especial y para los centros rurales de agrupación, si es conveniente que tengáis un contacto directo con nuestro equipo para poder saber cuáles son las necesidades concretas claro, es de que depende vuestro un poco. alumnado. Entonces, en esa conversación llegamos a un punto y vemos qué materiales podemos adaptar. Si es verdad que la mayoría de los materiales, depende del grado de maduración, van a funcionar mejor los que estamos hablando de primero y segundo, y hay otros que no. Entonces, por eso os digo que es importante que tengáis un contacto directo tanto con Laura como con Beatriz como conmigo
para poder fijar cuáles son las necesidades concretas vuestras. Los materiales en sí funcionan bastante bien según la experiencia que tenemos, pero sí que a lo mejor se pueden adaptar tiempos, en vez de hacer toda la sesión de seguido, que es mucho rato, y pues igual hacerlo por bloques. Dependiendo un poco lo que dice Jorge de las características del alumnado, pues ya se ve un poco qué necesidades hay y cómo se puede adaptar. Así que no te, pues que no sé si es uno o es dos, pero no os preocupéis que me pongo en contacto con vosotros y lo vemos. Y sobre el procedimiento a la hora de realizarlo de ahora en adelante es muy sencillo. Mañana vais a recibir un correo por mi parte, ¿vale? Donde os voy a dejar lo primero el link de enlace, ¿vale? Para que podáis acceder ya. Os podéis meter las veces que queráis, o sea que antes de hacerlo con el alumnado, vosotros podéis meteros y ir echándole un ojo y ver cómo funciona y demás, sin problema, las veces que queráis, ¿vale? Vendrá eso, el link de enlace, los materiales de primer ciclo, ¿vale? De primero y segundo de primaria, un compromiso de participación, que es un documento que os pedimos que nos enviéis a la mayor brevedad posible, simplemente como para el acuerdo de que el centro se compromete a realizar el proyecto. Son datos de, pues, el nombre del centro, qué aulas van a participar. Recordar eso, que no hace falta que participe todo el centro, pueden participar una aula, dos, las que quieran. Eh, este webinar está siendo grabado, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo vamos a subir para que lo podáis compartir con el resto de profes que vayan a hacer el proyecto, ¿vale? En muchos coles se está conectando el coordinador o la jefa, el jefe o la jefa de estudios, el director, lo que sea, y luego lo tendrá que explicar al resto de equipo, que es igual para que os sea más sencillo si le queréis pasar el link de la grabación, pues perfecto y lo pueden ver ellos. De todas formas, si les surgiera cualquier duda cuando vean el vídeo o se lo expliquéis, podemos siempre acordar alguna reunión entre centros, ¿vale? Más con el equipo para detallar, pues esto no me ha quedado claro cómo se haría, pues lo vemos o lo que necesitéis. Y os dejaré también mis datos de contacto, como decía, que os voy a tener ahí, os lo voy a dar varias veces, por si necesitáis cualquier duda. Vamos, si tenéis cualquier duda. Y no sé si ha habido preguntas De momento, las o sí. preguntas las he ido respondiendo Vale. en el chat. No obstante, sí, una de las preguntas que nos suelen hacer es que no les queda claro qué duración tiene este proyecto. Bien, en el caso de querer hacer todas las actividades, tanto previas como posteriores, y la actividad central, la duración completa son de 8 horas aproximadamente. Como os hemos dicho, nuestra recomendación es que se haga por lo menos una actividad central, la actividad central, una previa y una posterior, serían 3 horas. En el caso de esto en caso de tercero, cuarto y quinto. En el caso de primaria y segunda serían como mínimo 4 horas, que serían las que dedicaríamos cada uno de los bloques. A ver, cuando digo 4 horas es porque hemos entendido que el docente ha participado y ha hecho participar al alumnado. No suele llegar a la hora, suelen ser 45 o 50 minutos. Entonces, digamos que en el proyecto esa voluntad, no hay una fecha de temporalidad, pero sí os exigimos, y no somos nosotros, sino la consejería, que el compromiso de participación se firme durante el primer trimestre. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nos da tiempo, como es obvio, a realizarlo por la carga administrativa, lectiva, etcétera, etcétera, podéis desarrollarlo a lo largo del curso. Pero sí nos tiene que llegar el compromiso de participación porque es una exigencia por parte de la consejería. Nosotros nos vamos a pedir más que dos papeles, que son este compromiso y el cuestionario de evaluación. Os lo pedimos porque este último cuestionario nos va a permitir evaluar la herramienta y realizar mejoras sobre la misma. Como os hemos dicho desde el principio, este programa lleva en evolución 5 años y esa evolución es gracias a vosotras. Quiere decir que cuando se hace cualquier cuestión o cualquier aportación, se valora y se incluye. Se habla de la metodología, se habla del contenido, se habla del aprendizaje. Entonces, para nosotros es muy importante y esa información sí se va a transmitir a la consejería. Como os hemos dicho desde el principio, la información que nos facilitéis será anónima. Sabremos el centro y el curso, pero no vamos a compartir
con nadie ningún dato, por supuesto vuestro, y menos aún del alumnado. ¿Vale? Más cosillas, pues las dudas que podáis tener. No obstante, Laura, si te parece, Voy a pon en dejar, el chat tus datos de sí, contacto. justo. Los contenidos a partir de ahora serán vuestros, quiere decir que podéis hacerlo de ellos lo que estiméis oportuno. Si lo queréis compartir con compañeros, queréis realizarlos el próximo año, queréis tanto la consejería como la fundación, el, este programa no tiene la intención de sacar más números o menos números, sino que sea de utilidad, con lo cual hacer de ello lo que estiméis oportuno. Igual que os digo, hay muchos centros, ayer es una de las cuestiones que nos decían, varios de los centros que participan en el webinar ya han participado en otras ediciones y les gustaría actividades diferentes para impartir este año. Bueno, pues os decimos lo mismo. Si habéis participado en alguna de las ediciones anteriores y queréis tener algunas actividades diferentes a las que contáis que habéis impartido anteriormente, simplemente tenéis que contactar con Laura y haremos lo posible por adaptarla. Si tenéis situaciones en concreto en el aula que consideréis difíciles de gestionar, nosotros no vamos a hacer las labores de psicólogos ni pedagogos, pero sí os podemos orientar cómo sacar esos temas utilizando la herramienta. Cuando se habla en la herramienta central, sobre todo cuando se habla de determinadas cosas, pues os podemos dar pautas para sacar determinados temas. Que se ha producido un tema de un problema en el patio o un pequeño problema de bullying o cualquier otra cosa, podemos orientaros para daros pautas para sacarlo con la herramienta. No vamos a hacer en ningún caso las labores de psicólogos ni de pedagogos, pero sí os podemos ayudar a que esta herramienta os permita trabajar en el aula con esos temas. Y a partir de aquí, los comentarios que necesitéis, las aclaraciones que necesitéis, aquellos puntos que no hayamos sido claros, estamos a vuestra disposición. Si lo queréis hacer con micrófono abierto, si lo queréis hacer a través del chat o si preferís dejarlo para más adelante a través del email, pues como vosotros queráis. Pues o hemos sido muy claros o no hay muchas dudas. ¿No? Bueno, pues fantástico. Agradeceros. A ver, todo bien, gracias. Fenomenal, Ana. Muchas gracias. Eh, este webinar es el principio del proyecto. Quiero decir con esto que la relación sea bidireccional. Cualquier cosa que necesitéis, que sepáis que hay un equipo de psicólogos, pedagogos y docentes a vuestra disposición en cualquier momento. Simplemente tenéis que consultar, llamarnos o mandar un email y aquí estaremos para lo que haga falta. Agradeceros enormemente la labor que realizáis día a día. Sabemos que es dura y complicada. Cada año cuando estamos en el COVID ya nos parecía complicado y parece que el COVID ha pasado y seguís ahí al pie del cañón. Agradeceros mucho la labor que hacéis. Esperemos que esta herramienta os pueda ayudar en el aula y os sirva. Agradecer también, por supuesto, a la consejería, especialmente al servicio de programas y a la Fundación del ENOR por darnos las gracias. A partir de ahora, si alguien quiere quedarse para hacernos alguna consulta o si no, pues la información llega al centro a nuestro correo. Llega al correo que nos habéis facilitado. Si queréis que la información llegue a otro correo o a una dirección especial, nos lo indicáis o bien por mensaje privado o bien a través del email. Que lo dicho, que podéis desconectaros cuando queráis y nosotros vamos a estar unos 5 minutos todavía aquí si queréis hacer alguna consulta. Gracias por todo. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí esta tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, Silvia. Adiós, buena tarde. Igualmente. Hasta luego, Gracias, gracias. Ursula. Gracias, José. Buena tarde. Buena tarde. Gracias.
A ti, Violeta. Gracias, Maite. Perdona, Jorge, Sí, dime. ¿me oyes? Sí, por Sí, supuesto, Mira, es que Maite. antes de irme tengo yo una duda. Yo soy Sí, coordinadora del proyecto de salud en el cole. sí, Y yo creo, he entendido antes que Laura ha sí. dicho algo de que esto lo tienen que llevar a cabo los tutores. Bueno, en realidad lo puede hacer cualquier docente. Normalmente el docente es o tutor es la persona que lo lleva a cabo. No tiene por qué ser el coordinador. El coordinador no tiene por qué realizar todas las sesiones. Eso queda en vuestras manos. Ujú. Normalmente, te digo, lo habitual es que sea el propio docente el que Sí, decida inscribirse al curso y darlo. En alguna ocasión el centro decide que sea el coordinador, pero eso no es ni imposición de la consejería ni nuestra. ya, Eso ya, más ya. bien, yo te digo, por experiencia creo que es el docente que conoce perfectamente la evolución emocional de cada Claro, uno de los grupos la que debería de realizar el curso. claro, es que yo me eché para adelante con este programa Sí, porque normalmente llevo lo del proyecto de salud en el cole. sí, Y entonces dije, ah, pues me interesa mucho. Aparte, me sí, interesa mucho el tema emocional, con los críos y eso. sí. Entonces me eché para adelante por eso, pero claro, ahora al oír que son los tutores, No, no, pensaba, pero yo pensaba, si lo quisieras hacer tú no hay ningún problema tampoco. O sea, eso es una sí, cuestión de tiempo y de disposición. claro, no pasa claro, nada. Nosotros solemos recomendar que sea el docente, ¿vale? Que tú nos dices, oye, pues mira, es que yo quiero implicarme o al revés, que yo no tengo sí, el tiempo y considero, pues te voy a decir lo que estimé el centro. El programa es lo suficientemente flexible para que lo pueda impartir uno u otro. sí, que yo podría, por ejemplo, como yo tengo una hora o dos de salud, ¿no? Que yo Eso en ese tiempo sí que podría hacerme un programa e ir entrando a las aulas y trabajar un poquito con cada, es. ¿no? Con los Eso cursos es. que seleccionemos, si Eso. dos cursos o Claro, así. depende con los que queráis. Los cursos pueden ser también opcionales, Por pero eso, sin problema, sí, lo podrías ir introduciendo tú con lo los digo grupos por con si los que tú tengo, estés. si es que no sé, al decirme los tutores, entonces Sí, bueno, esto lo tendría yo que plantear en claustro, a ver si los tutores se quieren echar para implicar, adelante. eso es. Es otra historia. Bueno, es como vosotros digáis, o sea, ahí nosotros no nos metemos. Ya, Sí te suelo decir que la persona que conozca mejor a los alumnos es la persona ideal para hacerlo, ya, pero que no Pero sé, yo sí que cada, pienso que si tú estás trabajando como algo de salud o algo relacionado con la salud con ellos, si tu sí. idea es trabajar, meter contenido sobre eso, puede funcionarte bien pues para, al final, la gestión emocional está muy relacionada, vamos, es parte de la salud. Así que Sí, sí, sí. Vale, pues podrías muchas gracias. utilizarlo. Vale, pues muchas gracias. nada, a ti, Maite, Muy amables. Adiós. a ti, hasta ahora, Adiós, Maite. Hasta luego. chao.